Bueno, hermanos y amigos, seguimos adelante con esta reunión. En esta tarde estamos en el Centro Evangélico Vida Nueva, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Hoy es el quinto domingo que nos tenemos que reunir de esta manera, como están presenciando ustedes en directo. Tenemos en este momento las 7:10 de la tarde. Y queremos darle gracias al Señor porque en estas semanas que hemos tenido que celebrar nuestras reuniones a puerta cerrada, en ningún momento nos hemos sentido solos, todo lo contrario. Sabemos que aunque nosotros no vemos a nadie, sino simplemente estamos aquí como siempre Elena y mi hija Miriam, sabemos que ahí hay cientos y miles de hermanos que nos están viendo, que nos están apoyando, que están orando por nosotros, como nosotros también quiero que sepáis que lo estamos haciendo por ustedes. Y confiamos de que este periodo que el Señor ha permitido que estemos aquí en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros respectivos lugares, sin poder salir, sin poder ir a trabajar, sin poder ir a estudiar, que sea un tiempo que traiga un fruto, unos resultados, unos cambios, porque sería muy triste. Sería lamentable que muchas personas hayan tenido ahora tiempo para examinar lo que ha sido su vida, tiempo para disfrutar con sus familias, tiempo para orar, para leer la Biblia, tiempo en definitiva para acercarse más a Dios y que no lo hayan aprovechado. Dice el gobierno español que mañana lunes algunos trabajadores podrán ir a sus respectivos trabajos. Pero me da exactamente igual si van unos pocos o van todos. Lo importante es que nosotros sepamos captar el mensaje que Dios le está dando al mundo en estos días. Porque ha sido Dios, no les quepa a ustedes la menor duda, el que ha permitido, utilizando tal vez la maldad humana, pero permitiendo Dios al mismo tiempo, que todos nosotros, que millones, casi 3.000 millones de personas, estemos en estas semanas encerrados en nuestros hogares sin poder salir a ninguna parte, más que de vez en cuando a pasear al perro los que lo tengan. Pero es un tiempo de oro, es un tiempo único. No sé si en algún otro momento de nuestra existencia, de nuestra vida, tendremos otro tiempo para estar juntos, para leer la Biblia, para orar sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste, sin llegar a casa reventados después de todo un día de trabajo y caer rendidos a la cama y no tener tiempo ni para decir gracias Señor por la comida, gracias Dios mío por el cuidado en este día. Pero ahora si algo nos sobra es tiempo. Y este tiempo ahora mismo lo queremos dedicar para ir a la palabra de Dios. Hemos escuchado una lectura que habla acerca del hecho más grandioso y trascendental de toda la historia de la humanidad. Estoy seguro que si nos pusiéramos en esta tarde a enumerar acontecimientos, buenos o malos, que han marcado un antes y un después en la historia, la lista sería realmente interminable. Todos mencionaríamos muchas cosas, pero si nos tuviéramos que quedar con algo que fue único e irrepetible en la historia de la humanidad y que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, fue la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Si Cristo no hubiera resucitado, más de 1.000 millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra tendríamos una fe muerta. Una creencia vana e inútil que no serviría absolutamente para nada, como hay también centenares y miles de millones de personas en el mundo que tienen fe, pero una fe equivocada, una fe muerta, una fe tal vez religiosa, pero no es una fe viva, que cree en un Cristo vivo, sino es una fe tal vez heredada de sus padres, de sus antepasados, pero no es una fe que, permítame la expresión, esté a prueba de bombas. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega, no es una fe estúpida, no es una fe ignorante, sino que es una fe basada en hechos concretos, demostrables,
no solamente a la luz de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sino que la historia da testimonio de que una vez hace 2000 años hubo una persona que se llamó Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nació en una pequeña localidad, en un pequeño pueblecito que hasta el día de hoy se puede visitar, llamado Belén de Judea. Y esta persona, cuando cumplió 33 años, después de haber tenido unos años extraordinarios, caracterizados y avalados por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, con señales, milagros y prodigios, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, devolviéndole la vista a los pobres ciegos, que eran en aquella época pobres mendigos, sanando a mujeres desahuciadas por la medicina, que como en algunos casos cuentan los evangelios, habían gastado todo cuanto tenían y se habían quedado en la ruina en médicos y ninguno había podido haberla curado. Ese hombre, ese Mesías, ese Hijo de Dios, no solamente hizo milagros extraordinarios que cambiaron la vida de miles de personas, sino que cuenta la historia, como bien saben ustedes, y en esta semana de una manera especial el mundo cristiano lo está recordando. Al final de sus días, cuando tenía, ya digo, aproximadamente unos 33 años de vida, lo clavaron en una cruz. Una muerte horrenda, una muerte humillante, terrible. Era un dolor permanente y constante desde que te crucificaban hasta el último segundo de tu vida. Cuenta la historia que lo crucificaron en un monte llamado el Monte de la Calavera, que se puede ver todavía la figura de la calavera a pesar de los miles de años que han transcurrido. Y en aquel monte, entre dos ladrones, es crucificado por delitos que él nunca había cometido, sino que aquella muerte no fue un fracaso, sino al contrario fue un éxito rotundo, porque estaba cumpliendo las Escrituras y porque en aquel momento la ira de Dios, la ira del Padre estaba cayendo sobre él, porque la paga del pecado es la muerte. Te guste o no oírlo, es la cruda realidad. La paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, la muerte de Cristo tenía un propósito. No fue algo sin sentido, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios, sino que estaba establecido y escrito por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, que algún día aquel hombre que estuvo sanando a enfermos, caminando por encima de las aguas, haciendo proezas y maravillas, terminaría clavado en una cruz entre malhechores. Pero también estaba escrito en ese mismo libro y en ese mismo capítulo del profeta Isaías, que cuando lo descolgaran de la cruz, lo meterían en una cueva. Y curiosamente, Dios, que controla todo detalle de la historia y que no se le escapa absolutamente nada, había un tal José de Arimatea que había horadado, que había perforado en la roca viva una tumba para él y su familia, y él se la cedió a Jesús para que lo enterraran sus discípulos en esa cueva. 72 horas estuvo allí metido. Pero uno de los salmos que ahora leeremos a continuación dice que él no experimentaría corrupción. Y hay centenares de textos bíblicos que se cumplieron en aquella última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, queridos hermanos y amigos, los romanos, pensando que a lo mejor resucitaría o que sus discípulos vinieran de noche y robaran el cuerpo, y al final, como decimos en estas tierras, viniera a ser el remedio peor que la enfermedad, decidieron poner un precinto romano y una guardia romana bajo la orden de Poncio Pilato de que nadie se atreviera a acercarse a ese sepulcro. Tomaron todas las medidas para cuidar un muerto. Romanos, armados hasta los dientes, un precinto romano, una roca que cerraba herméticamente la puerta del sepulcro. Es decir, humanamente hablando, todo aquello que había empezado tan bonito, con aquel nacimiento milagroso a través de María, con aquella visita tremenda de aquellos magos de Oriente que vinieron cargados con oro, incienso y mirra, aquellos milagros,
aquellas predicaciones, aquellos estudios bíblicos tremendos, todo terminó para algunos en una auténtica tragedia, otra desilusión más. Y ahí seguía el imperio de la muerte, y ahí seguían los romanos, y ahí seguían todas las personas que lo odiaban, saltando de alegría. Al final acabaron con el Mesías, y ya creían de esa manera que habían acabado con su vida, pero se equivocaban, porque la Biblia decía clarísimamente que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y hemos leído en esta tarde, y lo podéis leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que el Señor Jesucristo resucitó. Y hubieron muchísimas personas que lo vieron y que terminaron dando su vida, y todos coincidían en una cosa: Él vive, Él vive, Él ha resucitado. Si no fueron capaces algunos de ellos, como por ejemplo Pedro, que le negó, y la mayoría de sus discípulos que salieron corriendo espavoridos, muertos de miedo, si no fueron valientes y atrevidos para defenderlo cuando lo veían y estaba con ellos, imagínense dar la vida y ser torturados hasta la muerte por defender a un cadáver. Nadie sería capaz de morir, ni antes ni después, por una mentira, sabiendo que es una mentira. Algunos dirán: pero hay gente que muere y ha muerto y dado su vida por causas equivocadas o por mentiras. Sí, es cierto, pero ellos creían que estaban dando su vida por una causa verdadera. Pero los discípulos sabían perfectamente que los romanos habían salido con la suya, que Poncio Pilato lo había condenado a muerte y que ya no había nada que hacer, ya no había esperanza, ya no había expectativa. Ahora tenían que volver otra vez a Galilea, a sus antiguos oficios de pescadores. Pero queridos hermanos, hoy domingo de resurrección, centenares, millones de cristianos sobre la faz de la tierra estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Las canciones que hemos cantado esta tarde no se las hemos cantado a un Dios muerto. Nuestra fe no es una fe equivocada, una fe falsa. Nuestro mensaje no es falso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es evangelio? La buena nueva, la buena noticia de que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le vamos a dar a las naciones? ¿Qué mensaje le vamos a transmitir al hombre si Él está muerto? Entonces, ¿a quién oramos? Si nuestros pecados no han sido perdonados porque Él no resucitó, somos la gente más miserable y desgraciada de la faz de la tierra. El día que decidimos de mayor, de adultos, bautizarnos, ¿para qué lo hicimos? Por un muerto. La fe que tenemos, que nos mantiene firmes hoy en día, fe que nos permite estar por encima del desánimo, por encima del emocionalismo, por encima de las críticas y calumnias y persecuciones. ¿De qué sirve si Él no ha resucitado? Las canciones que cantamos, las veces que levantamos nuestras manos, ¿ante quién levantamos nuestras manos y cantamos? Ante un muerto y ante un cadáver. Y la Biblia dice, y todo el mundo lo sabe, sea católico, evangélico o ateo, todo el mundo sabe que una vez que una persona se muere, ya no hay nada que hacer. No tiene poder ni para hacer daño ni para hacer bien. Aunque lamentablemente hay algunas personas que siguen buscando entre los muertos respuestas, pero no van a obtener ninguna respuesta. En todo caso le responderían los demonios para tenerlos atados y confundidos. Pero cuando una persona invoca a un muerto, ese muerto nunca más volverá a comunicarse con los seres vivos que quedaron en esta tierra. ¿Por qué? Porque está muerto y se acabó. Pero con el Señor Jesucristo no pasó eso. Dice la Biblia que muy temprano a la mañana fueron unas mujeres al sepulcro y vieron la piedra movida. Se asustaron. Tal vez pensaron que alguien había robado el cuerpo, que habían profanado la tumba, pero nada que ver. Un ángel le dijeron: no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Quiero que leamos algunos versículos en esta tarde. El primero de ellos será en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Prestemos atención a estos textos que se van a leer en el día de hoy. He
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo fue un famoso rabino judío en la época de Jesús, un hombre que odiaba a los cristianos. No le entraba en la cabeza que personas de religión, de raza judía, fueran capaces de renunciar a la fe de sus padres para seguir a un loco, según él creía, a un fanático, a un impostor. Y por eso dice la Biblia que él le pidió autoridad, le pidió cartas a los religiosos de su época en la ciudad santa de Jerusalén para ir hasta Damasco, capital de Siria, a traer a los hombres y mujeres de este camino, de esta enseñanza rara y extraña, para obligarlos y para forzarlos a negar la fe en Jesucristo en aquellos días. Y dice la Biblia que con este odio, con este resentimiento, dice que él incluso le guardó las ropas, les cuidó las ropas a las personas que mataban a pedradas a uno de los diáconos de la iglesia primitiva, a Esteban. Pero dice la Biblia que envuelto en este odio, en esta sinrazón, camino hacia Damasco, cae al suelo y queda totalmente ciego. Y la Biblia nos enseña que este hombre, desde el suelo, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente este hombre, después de oír esa voz, pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Y ese hombre, a partir de ese día, cambió radicalmente y ha sido, sin lugar a dudas, uno de los hombres más usados en toda la historia del cristianismo. Sin WhatsApp, sin YouTube, sin Facebook, sin usar redes sociales, sin aviones, sin televisión, sin ordenadores, sin prácticamente nada, teniéndolo todo en contra, llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que transformó a este fanático religioso, a este hombre que odiaba a los mesiánicos, a los cristianos de aquella época? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, de la noche a la mañana, de ser un perseguidor, un torturador de los cristianos, se convirtiera en un perseguidor de almas perdidas para llevarlos a los pies de Cristo y hablarles del Cristo que él estuvo persiguiendo sin darse cuenta? Él tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con el Cristo no de la religión muerta y vacía, sino con el Cristo vivo y resucitado que cambia y transforma las vidas. Eso fue lo que hizo que Saulo de Tarso cambiara. Eso fue lo que hizo que miles de cristianos durante cientos de años fueran capaces de ir a la arena de los circos romanos cantando, gozándose, a pesar de que sabían que iban a ser devorados y crucificados y quemados y torturados hasta la muerte. ¿Quién les daba valor? ¿De dónde sacaban esa fortaleza para ver a las madres viendo a sus hijos devorados por los leones en Roma? ¿De dónde sacaban esa alegría, esa calma, esa paz interior para poder soportar las peores humillaciones que se le han podido hacer a un ser humano inocente? No la sacaban de un cadáver, no la sacaban de una religión muerta y vacía, la sacaban y la recibían del Señor Jesucristo, que prometió estar con ellos y con todos nosotros hasta el fin del mundo. Ese Cristo vivo hoy en día sigue transformando vidas. Ese Cristo vivo y resucitado, que los muchos hombres no quieren saber absolutamente nada de él. Ese Cristo vivo y resucitado sigue haciendo hoy milagros. Ese Cristo vivo sigue restaurando vidas, sigue libertando cautivos por el diablo, sigue dándole a drogadictos, alcohólicos y a personas que tienen unos vicios terribles y una mala vida, que si no la dejan van a terminar muriendo. Les sigue dando vida y vida en abundancia. Sigue dando gozo, sigue dando paz, sigue dando alegría, sigue dando victoria, sigue dando libertad, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Si Él no hubiera resucitado, el mal hubiera triunfado sobre el bien. Si Él no hubiera resucitado, el amor no hubiera vencido al odio con el que se ensañaron contra su persona. Si Él no hubiera resucitado, la muerte hubiera triunfado sobre la vida.
Y la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo resucitó, lo cual quiere decir que todos los que murieron en estos últimos siglos, en estos últimos años, creyendo que Él era el Salvador, no se equivocaron. Sus pecados fueron perdonados porque depositaron la fe en un Dios vivo que perdona y limpia los pecados del ser humano, por muy graves o por muy horrendos que hayan sido. Isaías capítulo 53, un capítulo extraordinario que recomendaría a todos a que lo leyeran detenidamente en estos días. A partir del versículo 11 y 12, escuchen este versículo tan interesante. Isaías capítulo 53, versículos 11 y versículo 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Parece una contradicción lo que el profeta Isaías, inspirado por Dios, está revelando, está escribiendo en este texto. 800 años antes de estos acontecimientos, Isaías recibe una revelación tremenda, donde él describe al pie de la letra los sufrimientos, las torturas y las humillaciones por las que pasaría el Señor. Y parece una contradicción que él diga que derramará su vida hasta la muerte, y a continuación diga: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Vamos a ver, si muere, ¿cómo va a ver el fruto de su aflicción? Si murió y los gusanos, los bichos se lo terminaron comiendo, no pudo ver nada, ni bueno ni malo, si no existe resurrección. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras, y aquí tenéis una de ellas. Pero también dice la Biblia que al tercer día resucitaría, y por eso Él resucitó, y por eso Él quedó satisfecho y se dio cuenta de que aquella corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, aquellos latigazos que le dieron terribles, con aquel látigo que le arrancaba la piel a pedazos de la gente que sufrían ese martirio, aquellas horas clavado en aquella cruz, aquella agonía, aquellas traiciones, aquellos escupitinajos, aquellas bofetadas, todo lo que le hicieron al Señor no fue en vano. Todo estaba escrito. Él le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no fue a la cruz amargado y quejándose y protestando, sino que él lo que quería siempre fue así: agradar al Padre y hacer su voluntad y someterse a ella. Él sabía perfectamente que Pedro le negaría. Él sabía perfectamente que por 30 piezas de plata uno de sus discípulos le vendería. Él sabía perfectamente que todos los discípulos saldrían corriendo menos Juan, que estuvo allí al pie de la cruz hasta el momento de su muerte. Él sabía perfectamente que Poncio Pilato no movería ni un dedo a su favor, aunque sabía que era inocente y se lavaría las manos. Él sabía perfectamente que aquella mujer con flujo de sangre que sanó, que aquella mujer encorvada que sanó en la sinagoga, que Marta, María y Lázaro que vivían muy cerca de la ciudad de Jerusalén, él sabía perfectamente que Bartimeo el ciego, él sabía perfectamente que Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga, al cual el Señor le sanó a su hija y se la resucitó de entre los muertos, él sabía que aquellos 10 leprosos que sanó un día de lejos, cuando les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, él sabía perfectamente que miles y miles de personas que comieron aquellos panes y aquellos peces en el desierto, ni uno de ellos iría a Jerusalén a defenderlo. Pero no importa, él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, porque dice la Biblia de que antes de la fundación del mundo, ya él sabía perfectamente que estaba predestinado para que algún día se humanara, para que algún día se encarnara y viniera a este mundo y muriera como murió. Pero él también sabía, y ese era el gozo, esa era la esperanza, esa era la alegría que él tenía en lo más profundo de su corazón, que a pesar de la humillación, a pesar de su sangre derramada, a pesar de todo lo que le pasó, él sabía que vería el fruto
de todo aquel trabajo, de todo aquel sufrimiento y de toda aquella humillación, porque Él resucitaría al tercer día, como sucedió. Y por eso Él, cuando muere en la cruz, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, como vivió en paz toda su vida. Nunca perdió su compostura, nunca se puso nervioso, nunca se puso asustado, nunca estuvo destruido, sino siempre con paz, con alegría y con esperanza. Pero permítame que les lea este versículo también en esta tarde, en el Salmo 16, versículo 10. Un texto mesiánico, un texto que habla acerca de lo que no le iba a ocurrir a Él cuando muriera. Salmo 16, versículo 10, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo, que tu hijo, que tu enviado, que tu mensajero experimente la corrupción, sino más bien todo lo contrario. Así que las escrituras, la Santa Biblia, no son escrituras falsas, ni manipuladas, ni tergiversadas. Las Sagradas Escrituras, todo lo que se escribió antes de Él y después de Él, todo es verdadero. Te puedes fiar de cada palabra, de cada narración, de cada parábola, de cada enseñanza, porque la Escritura es fidedigna y goza de una credibilidad tremenda. Significa que si Cristo murió conforme a las Escrituras, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque Él, con su único sacrificio perfecto y para siempre, borró todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que invocan su nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso significa que Satanás, el enemigo de la raza humana, ese enemigo terrible que se le llama diablo, Satanás, padre de mentira, serpiente antigua, Belcebú, dragón, etcétera, etcétera, está vencido, ha sido derrotado por Cristo. Y eso significa de que ahora los cristianos, con el respaldo de Dios, podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y podemos orar sobre los enfermos y ver en muchas ocasiones milagros, señales y prodigios, porque el diablo ha perdido su autoridad. El diablo solamente puede meterse y tocar y molestar y incordiar a las personas que no tienen la cobertura del Señor. Pero nosotros tenemos la protección del Santo de los Santos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y hay un capítulo precioso, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque los corintios, que tenían una influencia griega tremenda, creían en la resurrección, pero no en la resurrección del cuerpo. Era como una enseñanza un tanto rara. Ellos creían que el cuerpo se descomponía y que nunca más las personas, incluso los cristianos, resucitarían con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor y estar por siempre con Él. Pero era una fe extraña, como mucha gente tiene una fe extraña, como mucha gente dice creo en Dios, pero luego creen en los horóscopos, como mucha gente dice creo en Dios, pero después se dejan leer las manos por un tarotista o sabe Dios por quién. La fe del cristiano tiene que ser una fe bíblica, una fe sana, una fe basada única y exclusivamente en la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios dice que este cuerpo de carne, este cuerpo de polvo y ceniza se va a descomponer, claro que sí. Pero cuando venga el Señor Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Eso significa de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos que no van a ser limitados ni por el espacio ni por el tiempo. El mismo cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección, que era capaz de atravesar paredes, que era capaz de entrar en habitaciones y enseñar sus heridas cicatrizadas a sus discípulos sin necesidad de tocar la puerta. Esos son los cuerpos nuevos, transformados y glorificados. Esa metamorfosis que se ha de producir en todo hijo y en toda hija de Dios. Es como de gusano a mariposa. Lo que era no tiene nada que ver con lo que será. Pues exactamente igual lo que seremos cuando estemos con el Señor no tendrá absolutamente nada que ver con lo que somos hoy en día.
Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades. El ciego podrá ver, el cojo podrá correr, el mudo podrá hablar. ¿Y por qué? Porque las promesas del Señor se van a cumplir todas, porque la resurrección de Cristo abre la puerta a un mundo de victoria. La resurrección de Cristo marca un antes y un después. Y yo te pregunto a ti que me escuchas y me ves en esta tarde, mi querido amigo y mi hermana, ¿no estás escuchando este culto aquí en una isla pequeña perdida en el océano Atlántico por casualidad? Dios de una manera u otra, a través de un amigo, a través del padre, de la madre, o sabe Dios de quién, te ha guiado para que hoy en esta tarde, a esta hora, ahí en tu casa, estés escuchando la palabra de Dios. Y yo te digo que Cristo murió por ti. Yo te digo que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Y si estás buscando paz para tu hogar, si estás buscando libertad para tu alma, si estás buscando algo que llene y satisfaga tu corazón de por vida, ven a Jesús en esta tarde, porque Él te comprende, Él te ama, Él no te rechaza. Él te dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso en esta tarde aprovecha esta oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndoseles, comunicándoles cosas del reino de Dios después de su resurrección. Muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, muchos tuvieron la oportunidad de seguirle, pero fueron cobardes por el miedo al que dirán, tal vez por la presión social, por miedo a los judíos, por miedo a ser expulsado de la familia o de la sinagoga. Perdieron las oportunidades más grandes de su vida. Y permíteme decirte que hoy es tu oportunidad. No estás escuchando este mensaje de la resurrección, del triunfo, de la victoria de Cristo por casualidad, sino que hoy el Señor te llama. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida. Hoy el Señor quiere transformar tu vida y quiere que duermas en paz. Hoy puedes dormir en paz. Hoy el Señor puede sanar tu alma herida. Hoy el Señor puede cicatrizar todas las emociones y todos los malos recuerdos del pasado. Porque en Cristo Jesús se puede experimentar gozo y hay libertad. Y puede decir el débil: fuerte soy. Pero es una decisión personal, mi querido amigo. Es una decisión que nada ni nadie puede tomar por ti, solamente tú. Y quiero concluir diciéndote esto. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia que se apareció a sus discípulos. Y 40 días más tarde fue alzado y llevado al cielo, y allí está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre, pero volverá. No les quepa a ustedes la menor duda. Aunque lo dudes, aunque te burles, aunque lo cuestiones, Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó al tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, algún día volverá otra vez a este mundo y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. ¿Por qué entonces no viene?, dicen algunos. Pero la respuesta es: no es que el Señor se haya olvidado de nosotros, ni muchísimo menos, sino que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy no estuvieras en cuarentena, si hoy no estuvieras ahora en tu casa sin poder salir a la calle, sabe Dios dónde estarías. Sabe Dios en este momento qué estarías haciendo. Pero Dios te ha parado los pies, Dios te ha frenado, Dios te tiene ahí sentado en el sillón de tu casa, ahí postrado en tu cama, ahí frente a la pantalla de la televisión o del ordenador, para hablarte directamente a tu corazón, porque hoy es tu oportunidad. Pedro tuvo la suya, Simón tuvo la suya, Tomás tuvo la suya, todas las personas en la época del Señor Jesucristo tuvieron sus oportunidades, pero hoy es tu oportunidad. Ven a Jesús en esta tarde, entrégale tu vida, ríndele tu corazón, pídele perdón por tus pecados para que puedas nacer de nuevo y experimentar el gozo de la salvación. Jesús vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él, queridos hermanos, venció al diablo, nosotros también le podemos vencer en su nombre, con su autoridad delegada en nuestros corazones. Si esto que he predicado es verdad, escúchenme bien, cristianos del mundo,
Escúchenme bien, hermanos de todas las naciones que me ven y me oyen en esta tarde. Si esto que yo he predicado, tú lo crees, hermano. Si esto que yo he predicado sobre la muerte y resurrección de Cristo, si esto es verdad, no podemos permanecer más tiempo callados. Esto lo tiene que saber todo el mundo, porque ha sido el único líder, no quiero utilizar la palabra religiosa, pero para que me entiendan, que ha resucitado de la muerte. ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están todos aquellos líderes religiosos, políticos y hombres famosos que han hecho lo que les ha dado la gana a lo largo de la historia? Todos murieron y todos fueron devorados por los gusanos y están todos bajo tierra. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él estuvo en esa tumba, pero está vacía. Y por eso cuando vamos a Jerusalén, al Garden Tomb, allí en la ciudad de Jerusalén, vamos allí no a ver un cadáver, no vamos a llevarle flores ni piedras como los judíos llevan a sus muertos, sino que nosotros vamos a darle gloria y honra al Señor, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde. Y si hay alguien en casa, si hay alguien en este momento que ha escuchado esta palabra y le quieres pedir perdón a Dios por tus pecados, hazlo ahora. Olvídate de quién está detrás tuyo, delante. Olvídate, aíslate por un momento, no le rindas cuenta a nadie ahora. Céntrate y piensa solamente en Dios. Él te ha estado hablando, Él te ha estado cuidando desde el vientre de tu madre y ha permitido que llegaras hasta aquí hoy, hasta este momento raro y extraño de la humanidad en la que estamos ahora. Pero Él quería que tú hoy le entregaras tu vida. Así que si es así, pídele perdón a Dios con tus propias palabras. Dile: Señor, yo me arrepiento. Yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Tal vez te han hecho daño, tal vez te han herido, tal vez te han humillado, pero ahora no es el momento de recordar eso. Ahora es el momento de decir: yo te quiero aceptar. Yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, como el Salvador de mi alma, de mi vida. Y quiero pedirte que me des fuerza, Señor, para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Y por eso me rindo a ti en esta noche, o en este momento, donde quiera que te encuentres. Yo me rindo a ti. Creo que tu palabra es verdad. Creo que tu palabra profetizó tu muerte. Creo que tu palabra profetizó tu resurrección. Y creo que tu palabra profetiza también tu venida. Por eso yo a ti, Señor, te pido perdón por todas las veces que he dudado, por todas las veces, Señor, que he blasfemado, por todas las veces que he pecado contra el cielo, contra ti, contra tu palabra. Pero pido que la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpie de toda maldad y de todo pecado. Y a partir de hoy quiero ser un hijo, una hija tuya, hasta que tú vengas a buscarme para llevarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tengo una Biblia en mi mano. Te recomiendo que la leas. Te recomiendo que empieces a navegar por las páginas de este libro vivo. Nunca te va a cansar el leerlo. Lo podrás leer por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo podrás leer sentado, de pie o caminando. Nunca te va a cansar la palabra de tu Dios, de tu Señor, al que hoy le has pedido perdón, al que hoy ha entrado a tu corazón y al que le has pedido fuerzas para obedecerlo y seguirlo todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y también estamos orando cada día para que el Señor extienda su mano sobre muchas personas que han sido afectadas por este virus. Y oramos al Señor para que las naciones, los gobernantes de las naciones se humillen y reconozcan que necesitan ahora más que nunca volcarse y volver a Dios. Nosotros volveremos a retransmitir el siguiente culto, la siguiente reunión el día jueves por la tarde a las 7, hora de Canarias. Y el próximo domingo también a las 6:30 de la tarde, hora de aquí, volveremos a retransmitir estos cultos por nuestro canal de YouTube, el que ustedes están observando, viendo ahora mismo. Pero todas las mañanas, a las 9 en punto de la mañana, de lunes a viernes, estoy compartiendo
un devocional, una pequeña meditación, una pequeña reflexión acerca de distintos temas bíblicos para que podamos empezar el día con la bendición de Dios. Y luego todos los días también, de lunes a viernes, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias, también tenemos un tiempo para estudiar la palabra, para responder a preguntas que ustedes nos llegan, independientemente de un tiempo que también tengo con los hermanos del Centro Vida Nueva, también todas las mañanas por otro grupo que tenemos. Si tienen peticiones de oración, si tienen testimonios, hemos recibido testimonios en esta semana preciosos. Permítame que les cuente solamente uno. Un matrimonio de hermanos que viven en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, me llamaron en estos días. Un matrimonio precioso. Dicen ellos, y simplemente repito sus palabras, Dios ha sanado nuestra alma. En este tiempo en el que no nos estábamos congregando, pero que la palabra de Dios ha llegado como un bálsamo a nuestras vidas, Dios ha sanado nuestras almas. Pero también cuentan que cuando oramos por los enfermos y por los necesitados, dolores tremendos que tenía esta hermana en su espalda, él en sus rodillas, desaparecieron para la gloria de Dios. Dios muchas veces nos sorprende con estos regalos y con estas dádivas que algunos pueden dudar, pero seguro que este matrimonio con el cual hablaban estos días no han dudado lo más mínimo, porque ellos han experimentado en su vida esta transformación de su ser interior y también de su cuerpo. Y ya son personas con una cierta edad. Que el Señor los bendiga. A todos los que nos escriben cada día, personas que nos han escrito desde la India, desde barcos en alta mar, camioneros en los Estados Unidos, gente que nos escribe desde Sydney, en Australia, personas que nos han escrito de África, como por ejemplo Guinea Ecuatorial y otras naciones. A todos ustedes que el Señor los bendiga. Sigan orando por nosotros. Creemos en la fidelidad y en el respaldo de Dios. Y a todos los que han sentido en su corazón apoyar este ministerio, que Dios los bendiga. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor, y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y también las de todos y cada uno de sus hijos. No tengamos temor, no nos quejemos. No es tiempo para lloriquear, es tiempo para gozarnos en el Señor. Es un tiempo de renovación, es un tiempo diferente, un tiempo distinto que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas es un tiempo muy especial que el Señor nos está permitiendo tener. Que Dios les bendiga grande y ricamente, mis queridos hermanos. Quiero terminar esta reunión cantando una alabanza, y le voy a pedir a mi hija que nuevamente, por favor, pase por aquí para que me ayude a cantar una alabanza alegre, una alabanza de gozo y alegría. Sigan orando por nosotros. Nosotros lo hacemos cada día por ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana bendecida y gloriosa. Y recuerden, cuando ya dejemos de emitir en directo, esto queda ahí grabado, pero el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si está contento, cante con nosotros esta alabanza y gócese con nosotros, porque ahora tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahora los hijos cantan, cantan al Rey. Ahora los hijos cantan, cantan al Rey. Ahora los hijos cantan, cantan al Rey. Cantan con todo el corazón. Son los hijos del Rey. Son los hijos del Rey. Son los hijos.
Los que alaban y cantan al Rey. Los que alaban y cantan al Rey. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Que tengan una semana gloriosa y bendecida. Y recuerden, Cristo vive porque Él ha resucitado. Que el Señor les guarde. ...41 y 42... Hechos 2, versículos del 41 al 42... Son dos versículos muy interesantes... ...que nos hablan acerca de... ...cómo vivían... ...qué practicaban, qué hacían... ...los primeros cristianos... ...los cristianos del siglo I... ...especialmente los cristianos... ...de la iglesia primitiva... ...la iglesia de Jerusalén... ...los primeros que se convirtieron... Dice en el versículo 41, ¿lo tienen, hermanos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos meter en YouTube, que parece que ahí hay de todo. No podemos buscar en Google y ver cómo vivían, cómo eran los cultos de la iglesia primitiva. No existían esos medios en aquellos tiempos. Pero la Biblia nos da mucha información acerca de cómo eran nuestros hermanos del primer siglo. Cómo se compartía la palabra en las calles, en las plazas, en las cárceles. Cualquier lugar era bueno, cualquier hora. Da igual si había una multitud o había una persona. El número era lo de menos. Lo importante es que los cristianos de los primeros siglos tenían claro que tenían la responsabilidad y el deber de llevar la enseñanza recibida, el Evangelio, hasta la última persona del planeta Tierra. No importa si eran apóstoles, diáconos o simples creyentes, en cualquier lugar donde esta gente se encontraba, aprovechaban la más mínima oportunidad para dar una explicación de la fe, de sus creencias, de las cosas en las cuales ellos creían. Aún no hemos llegado al día de Pentecostés, así que todavía si fuéramos del siglo I, si fuéramos miembros de la iglesia primitiva, todavía el Señor Jesucristo se estaría apareciendo de vez en cuando, dándole instrucciones, explicando cosas relacionadas, como dijimos el otro día, con el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, ¿verdad? Y no es hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo, que los discípulos ya comienzan a predicar y a ministrar, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino en las ciudades de alrededor, incluso en otros lugares, en otros continentes. Pero haciendo un alto en el camino, dando un salto, llegamos a cómo vivían los primeros cristianos. La Biblia nos enseña que en aquellos tiempos no existían templos, no existían locales de culto como los que tenemos hoy en día. Lógicamente nada de catedrales ni grandes edificios donde se reunían las multitudes para oír la palabra de Dios, sino que dice que al principio junto a la puerta de Salomón, junto al pórtico de Salomón, allí se reunían y allí los apóstoles predicaban la palabra por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, a cualquier persona que subiera al templo o fuera a su casa. Pero no solamente eso, sino que la Biblia nos enseña que ellos implantaron, queriendo o sin querer, un nuevo estilo de vida. Ellos le enseñaron a la gente que no era suficiente con ir una vez a la semana a la sinagoga o con ir un par de veces al año al templo, sino que ellos comenzaron a desarrollar un sistema de vida comunitario. Ellos fueron la envidia de Jerusalén, porque con todos los siglos los rabinos, los
sumos sacerdotes, los responsables de, digamos, de las riendas espirituales del país, no lograron inculcar este estilo de vida en el pueblo. Esta fue una vida que vivieron durante la peregrinación en el desierto, cuando salieron de Egipto. Tuvieron 40 años en el desierto y sí, aprendían a convivir, a repartirse la comida, a orar por las mismas necesidades. Pero una vez que entraron en Canaán y la tierra fue repartida y unos se fueron al norte y otros al sur y otros al este y otros al oeste, pues ya cada uno, digamos que vivía su vida, entre comillas, a su manera. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, otros a las cuestiones espirituales, como por ejemplo la tribu de los levitas. Y solamente era 3 veces al año, solamente 3 veces al año. Algunos dirán, ¿es mucho? ¿Es poco? Según cómo se mire. Tenían que subir todos a la ciudad de Jerusalén y allí pues estar durante unos días celebrando las 3 famosas fiestas del calendario religioso, que todos sabemos que eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Pero el resto del año cada uno iba a su sinagoga y no se veían las caras. Repito, solamente era 3 veces al año que multitudes se daban cita en la ciudad de Jerusalén para estar juntos durante unos días en la presencia del Señor. Pero esta gente no. Estos primeros, vamos a decir, cristianos o seguidores del Señor Jesucristo, estaban todo el santo día juntos. Prácticamente desde que se levantaban hasta que se acostaban, prácticamente diríamos que vivían juntos, compartían los alimentos. Dice que llegó a haber una situación tremendamente interesante. Dice que no había necesitados entre ese grupo de gente, y eran miles, La Biblia nos dice que un día habían 3.000 personas que se agregaron. Vamos a hablar después de qué significa eso de agregarse a la iglesia. Más adelante dice que se añadieron otros 5.000, más los 120 que había. Era una congregación bastante grande, pero entre ellos no había necesitados. Seguramente en los demás sí, pero entre ellos no había necesitados, no había pobres, no había miseria, no había pobreza, sino que vivían en comunidad. La Escritura nos enseña que el grupo crecía tanto y a la hora de la comida había tanta gente que tuvieron que nombrar a lo que nosotros llamamos diáconos, que eran personas que se encargaban de distribuir equitativamente, de una forma justa, pues las raciones de comida, sobre todo para los necesitados, ¿no? Para los colectivos más desfavorecidos de la época, como por ejemplo eran las viudas. Pero lo que me llama la atención en el versículo 41 dice que los que recibieron la palabra, esa expresión a mí me llama mucho la atención, recibir la palabra. Estamos acostumbrados, no sé, a lo mejor a recibir a alguien en casa. Estamos acostumbrados a la expresión de hoy hay que recibir, hay que aceptar a Cristo y confesarlo como tu Señor y como tu Salvador. Pero eso de recibir la palabra es un término que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Porque esta gente estaba acostumbrada a oír la palabra, la ley, en las sinagogas y esas 3 ocasiones en las que subían al templo. Pero en esta ocasión hay una connotación diferente. Ya no es la palabra de Dios la que ellos están acostumbrados de toda la vida a oír, a escuchar y a recibir y a intentar poner en práctica, sino que dice que era la palabra de ellos. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos dice que la fe de un verdadero creyente tiene que estar basada en parte en el pasado y en parte en el futuro o en el presente en aquel momento. Dice que nuestra fe está fundada sobre los apóstoles y profetas, como diciendo, lo que se dijo es importante para darle credibilidad a lo que llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento depende de lo que se profetizó en el Antiguo Pacto o Testamento. ¿Para qué? Para que haya un fundamento y se pueda demostrar que efectivamente Jesús no fue un impostor, sino que lo que pasaba en él y lo que posteriormente pasaría en su pueblo era el cumplimiento de las cientos y cientos de profecías que se habían dado durante muchos siglos en la antigüedad, antes de que él viniera. Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no se cumple en el Nuevo, no tiene ningún sentido. Y si el Nuevo Testamento no depende de la base o el fundamento del Antiguo Pacto, no tiene ninguna credibilidad, es una historia inventada. Por lo tanto, ellos estaban acostumbrados a oír la palabra, la ley, la Torá, pero no estaban acostumbrados a oír cosas, entre comillas, nuevas. Aunque Juan en cierta ocasión dice, no les estamos enseñando a ustedes nada nuevo. No les estamos enseñando mandamientos que ustedes no conocían, sino que les estamos recordando, ¿verdad?,
Aquellos mandamientos que hemos oído desde nuestra más tierna infancia, como por ejemplo el amar a Dios por encima de todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Le estamos recordando el mandamiento de amarnos los unos a los otros. En otras palabras, ellos utilizaban las escrituras de lo que llamamos el Antiguo Testamento para que su fe fuera una fe robusta, firme y madura en las cosas del Señor. Pero aparte de eso, los discípulos, los apóstoles, tenían mucho que enseñar a la gente, muchísimo, sobre todo de vida práctica. ¿Quién no sabía qué tipo de animal, qué tipo de sacrificio tenía que hacer cuando iba a la presencia del Señor? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía la ley de las ofrendas y de los diezmos? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía las cosas que se podían y las que no se podían hacer en las fiestas o en los días de reposo? Todo el mundo sabía eso. Pero los discípulos, los apóstoles, habían vivido 3 años personalmente con el Señor Jesucristo. Y tenían muchísimas cosas que enseñarle a la gente, cómo debían de comportarse, cómo debían de hablar, cómo tenía que ser expresada la fe, a qué tipo de personas teníamos que ir a alcanzar con esa buena nueva del Evangelio. Sí, hay muchas cosas que ellos tenían que aprender. Y dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero previamente menciona el hecho de que todos los que se convertían, todos los que abrazaban esta, entre comillas, nueva fe, el Evangelio, primero eran bautizados. Hemos dicho muchas veces que el bautismo en agua no es algo para tomárselo a la ligera. Es algo muy serio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de muerte y de resurrección. No es un ritual que hacemos a menudo, todas las semanas o de vez en cuando, bueno, porque hay que hacerlo, sino que el bautismo era una forma de demostrar públicamente que yo tengo claro a quién sigo, a quién adoro y a quién honro, y es a mi Señor. Es morir a una antigua vida, muchas veces, seamos sinceros, llena de tradiciones, de mandamientos de hombres que le impedían a la gente vivir una vida de libertad. Era más bien una vida religiosa, de imposición, más que de convicción. Y cuando ellos se bautizaban, y todo el mundo veía que ellos se bautizaban y confesaban públicamente la fe en Jesús como el verdadero Mesías, era el comienzo de una vida nueva. Una vida que no tiene límites más que los que nosotros le queramos poner. La Biblia nos enseña que podemos llegar en nuestra relación con el Señor hasta donde queramos. Y por eso observas que hay gente que avanza más, otros crecen menos. Unos llegan a alcanzar ciertos y determinados objetivos, otros no tienen ninguna meta en la vida, porque el Señor a todos nos da las mismas oportunidades. Tenemos el mismo Dios para todos, amén, hermanos. La misma palabra es para todos, el mismo Espíritu es para todos, pero no todos tienen tal vez el mismo interés o el mismo deseo de crecer, de servir, de comprometerse y de honrar al Señor. Pero esta gente, dice la Biblia, que recibían la palabra, se bautizaban y se añadían a lo que el Nuevo Testamento dice la iglesia, el cuerpo de Cristo, la asamblea de hombres y mujeres que de alguna manera han entendido que el cuerpo de Cristo, que el pueblo de Dios no está limitado a un país, a una raza, a una etnia, sino que el Señor quería desde el principio que todo ser humano, fuera judío o no, tuviera la oportunidad de poder experimentar el amor de Dios. En algunas ocasiones, algunas personas no judías, que no formaban parte de la estructura del pueblo de Israel, entendían esto, pero en la mayoría de los casos estaban ajenos, porque no tenían ese conocimiento, no tenían ese contacto con las Escrituras. De ahí que hay momentos en los que el Señor manda, por ejemplo, a profetas, como el caso de Jonás, al extranjero, a personas que no habían nacido con la creencia en la palabra del Señor, para que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer el amor de Dios. Y a Jonás no le hacía ninguna gracia que gente fuera de su círculo, gente fuera de su país, de su raza, de su cultura, también tuvieran el privilegio que todo ser humano puede tener cuando conoce al Señor. Ahora es interesante notar que dice que se bautizaban y se añadían. En otras palabras, ellos entendían que ser cristiano significa formar parte de algo. No es algo que yo acepto y lo vivo a mi manera, en mi casa, cuando quiera y como quiera, a la hora que quiera, sino que ellos se añadían. Esto me llama mucho la atención.
se añadían a ese cuerpo, a ese grupo de personas con una fe en común. Por eso dicen que entre ellos había unión. Ellos entendían que no con todo el mundo se puede tener comunión, pero con otras personas no solamente se puede tener, sino que hay que tener comunión con otro tipo de personas. Es interesante notar que esta gente se añadía a la iglesia y eso le cerraba puertas de cara a los religiosos o personas que no aceptaban ni reconocían su fe. Pero siempre el evangelio ha chocado, hermano. El evangelio nunca ha sido popular. Si esperamos el aplauso, si esperamos la palmada en la espalda de tus amigos, de tus familiares, por el hecho de que ahora te has hecho cristiano, seguidor de Jesucristo, fiel a su palabra, pues te equivocas. Te puede llevar muchas desilusiones, porque habrá muchísima gente que no le hace ninguna gracia que ya no vayas con ellos en su mismo desenfreno, dice el apóstol Pedro. A algunos no les hace ninguna gracia que todos los domingos, en vez de ir al estadio de fútbol con ellos como antes ibas, ahora vengas a un lugar llamado iglesia. A algunos no les hace ninguna gracia que ya no vayas a procesiones detrás de ídolos, de muñecos muertos, y que vengas a adorar a un Dios vivo que no se ve pero que es vivo y se puede honrar y servir. A muchos no les hace ninguna gracia que ya no tomes ni fumes ni te drogues con ellos, seguro que sí, pero el cristianismo tiene que tener claro, el creyente tiene que tener claro que nosotros no tenemos que estar en esta vida preocupados por lo que dice la gente de nosotros, sino preocupados por lo que dice el Señor de nosotros. Y hay gente que no puede vivir, le afecta mucho el qué dirán, a favor o en contra, pero el creyente tiene que estar por encima de eso, porque habrá gente que te aplauda y habrá gente que te quiera matar. Me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo resucitó, y lo mencionaba el otro día, los rabinos, los sacerdotes de la época, sabiendo que había resucitado, porque lo sabían, porque los soldados romanos vinieron y le dijeron, oye, que ha resucitado, que la tumba está vacía, que los discípulos no es verdad que han robado el cuerpo. Ellos, a pesar de que sabían la verdad, no querían aceptarla. Y es increíble ver cómo hay gente que no quiere aceptar la verdad. Es increíble ver cómo hay gente que sabe que hay algo, pero no quieren dar su vida, no quieren dar su brazo a torcer a ese Dios y a esa palabra y a esa verdad. Dice que sobornaron a los soldados, les dieron dinero para que dijeran una mentira que ellos les habían metido en la cabeza. Y durante los 40 días que el Señor se aparecía, muy pocos se preocuparon de volver a hablar con el Señor. Me llama muchísimo la atención que ellos sabían perfectamente que sus discípulos habían sido llenos con un poder que ellos en la vida habían soñado tener, y ni aún así reconocían que estaban en el error y que necesitaban un cambio en su vida. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho que el que no quiere cambiar no va a cambiar? Porque Dios no se mete donde no lo llaman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos dicho la importancia de la oración? Y hay gente que no quiere orar. ¿Cuántas veces hemos dicho la importancia de congregarse? Hay gente que no quiere congregarse. ¿Cuántos saben que es importante alabar y adorar a Dios y estudiar la palabra? Lo saben, pero no quieren. Por lo tanto, ahí se quedan. Pero esta gente no, esta gente dice que perseveraba. No era un entretenimiento de un fin de semana. Bueno, ahora explícame un poquito de la palabra y dentro de 15 días vuelvo. Sino que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos querían saber, dedicaban tiempo al estudio, dedicaban tiempo a conocer a Dios, dedicaban tiempo a estar juntos, invertían su tiempo en las cosas del Señor. Igualmente deberíamos ser todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Invertir tiempo, el conocimiento, la firmeza, la madurez no viene con el tiempo, viene porque la has buscado, porque has peleado, porque, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La tierra no se te entregaba por tu cara bonita. La tierra, el Señor dice, es tuya, pero tienes que tomar posesión de ella. Tienes que matar al filisteo, al amorreo, al jebuseo. Tienes que ponerte firme contra el enemigo. El apóstol Pablo, utilizando el símil de las guerras del Antiguo Testamento, dice, hermano, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. En otras palabras, hay bendiciones que tienes que pelearlas. Hay bendiciones, hay porciones de tierra espiritualmente hablando que tienes que pelearlas en oración, tienes que buscarlas en oración, y nadie te las va a dar simplemente porque lleves el título de creyente, sino tienes que buscarlo en oración. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás te viene por añadidura, pero primeramente busca el reino para que la añadidura te venga. Dice la Escritura que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben? He encontrado esta semana unos versículos que me han llamado mucho la atención y quiero mostrárselos un momento, si me permiten.
En Hechos capítulo 3, el primer versículo, Hechos 3, versículo 1, dice algo muy interesante en cuanto al horario de la oración. Dice que Pedro y Juan, estos hermanos inseparables que siempre estaban juntos, subían juntos al templo. Y dice aquí, a la hora novena. Me llama mucho la atención que ponga la hora a la que iban a la oración. Podía haber dicho simplemente Pedro y Juan subían templos a la oración, a orar. Sino lo que me llama la atención es que había una hora para ir a orar. Y dice aquí, a la hora novena. Las 3 de la tarde, esa es la hora novena. Las 3 de la tarde. Pero me llama la atención que si ustedes van un poquito más adelante a Hechos capítulo 10, versículo 3, 10, 3, bueno, si quieren arrancamos del versículo 1 para entrar un poquito en el contexto. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice aquí versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena, es la misma hora, la hora novena, las 3 de la tarde que aparece en Hechos capítulo 3. A lo largo de la Biblia hay muchos pasajes, incluido la vida de Daniel, donde dice a la hora que oraban. Y me llama la atención que hasta el día de hoy se sigue orando en Israel a las mismas horas, por la mañana, a las 3 de la tarde y por la noche antes de la caída del sol. 3 veces al día. Cuando aquel rey pagano en Babilonia decreta que se prohíbe orar durante un periodo largo de tiempo, dice que Daniel se fue a su casa y como solía hacerlo habitualmente, no es que a partir de ese día tomó la determinación de orar 3 veces por día, no, dice, volvió a orar como solía hacerlo 3 veces al día. Es decir, en ellos había una disciplina de oración. Sabían que a las 7 de la mañana todo judío tenía que estar de pie orando y buscando al Señor. Era el primer sacrificio de la mañana. A las 3 de la tarde se volvía a presentar otro cordero, otro sacrificio para toda la nación. Y era la hora que se había establecido para la oración. Y al final del día, repito, antes de la caída del sol, antes de ir a la cama a dormir, la gente iba a la oración de la noche. Y durante cientos, miles de años, mañana, tarde y noche, esta gente ha estado orando durante siglos y siglos, durante toda su vida. Es interesante notar cómo dice que se bautizaban, ¿está bien? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, querían aprender, querían crecer, querían madurar, pero algo a lo cual le daban tremenda importancia, incluso tenían horarios fijos, establecidos cada día, era a la oración. En otras palabras, por el hecho de ser creyentes, por el hecho ahora de haber recibido esa llenura, ese poder tremendo del Espíritu Santo, que sin lugar a dudas, hermanos, hay que estar ciego para no verlo, marcó un antes y un después en ellos. Ellos mantuvieron la disciplina a la vida de oración de los recién convertidos. En otras palabras, no dijeron, a partir de ahora vamos a orar menos. A partir de ahora este tema de la oración no vamos a llevarlo tan a rajatabla, sino que cada uno se lo monte a su manera, que cada uno ore cuando quiera y donde quiera. No, ellos se sometieron a un régimen, a un sistema que había diario de oración durante toda su vida, desde que eran niños hasta que morían. En otras palabras, ellos creaban un ambiente idóneo y creaban una disciplina en nuestra vida. El autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, podemos especular, pero ¿para qué? Dice que durante mucho tiempo los creyentes han sido personas con un serio problema, y ha sido el de la indisciplina. Y por esa indisciplina, por esa falta de orden, de constancia, de perseverancia en nuestra vida, a veces hemos flaqueado, a veces hemos avanzado y después nos hemos estancado. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que en otro tiempo éramos personas con un problema de indisciplina total y absoluto. Pero él dice, basándose en textos del Antiguo Testamento, que cuando una persona se convierte, una de las formas, hay muchas, pero una de las formas que un ser humano, un recién convertido tiene de saber, de conocer, de experimentar el amor de Dios es por medio de la disciplina.
Es decir, no solamente conocemos a Dios cuando vemos a su Hijo clavado en la cruz, no solamente vemos el amor de Dios cuando nos da su palabra y manda su Espíritu Santo para que no estemos huérfanos, sino que una de las formas de conocer la naturaleza, el carácter de Dios, es a través de su trato individual con cada uno de nosotros. Él dice que si Dios no nos disciplinara, si Dios no nos moldeara, si Dios no tratara con nuestra vida, no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Porque los padres solamente tienen derecho y facultad de disciplinar a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Los que no son sus hijos no tienen un padre ningún derecho de ir al vecino y decirle cómo tiene que criar o no educar a su hijo. Pero a sus hijos propios, por supuesto que tiene toda la autoridad como padre o como madre. Exactamente igual ocurre con eso. Dios nos trata a nosotros según la medida de nuestra fe, según nuestro nivel de madurez y de crecimiento, y dice que cuando Dios aplica disciplina en nuestra vida, dice que a ninguno, esa es la característica de la disciplina divina, dice que en el momento no produce gozo. Y hay creyentes que pierden un poco los papeles, se ponen nerviosos cuando ya no tienen ese gozo, cuando ya no tienen ese entusiasmo. Es que la vida cristiana no es entusiasmo. La vida cristiana no es estar todo el día animado, saltando y brincando, sino que dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Y Dios en su palabra aparece con vara y con cayado. Y hay gente que la vara no le gusta. Hay gente que le gusta la fiesta y el alboroto y la alegría y recibe. Pero hay momentos en los que Dios tiene que aplicar su vara. Y dice que cuando Dios aplica su vara, repito, la característica es que no hay gozo. Aparentemente lo estamos pasando mal, pero después trae fruto para que seamos partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Así que la disciplina, el ser disciplinados, es el mayor favor que Dios nos puede hacer a todos y a cada uno de nosotros. El ser tratados por el Señor, el dejarnos moldear por el Señor, produce en nosotros una dependencia de nuestro Dios que de otra manera no aprenderíamos. Por eso dice Santiago que cuando estemos siendo tratados, discipulados, probados por el Señor, tenemos que tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Dios no se ha olvidado de mi vida, sino Dios está tratando con mi vida como Él sabe que tiene que ser tratada. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta gente, estos hermanos, participaban de la doctrina, participaban de la oración, participaban de la comunión, dice que participaban del partimiento del pan, de las oraciones, y al final del capítulo dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Es decir, ellos no se preocupaban tanto de los resultados del crecimiento, sino que la Biblia dice que el crecimiento quien lo da es el Señor. Pero no solamente da el crecimiento, digamos, de cara a lo que es la congregación, sino el crecimiento a nivel personal. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos, y creo que sería bueno, idóneo hacernos esta pregunta esta tarde, es: ¿notas que tú estás creciendo como creyente en la presencia del Señor? ¿Qué concepto tienes de esa obra invisible pero real que se tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros? ¿Estás creciendo como hombre delante del Señor? ¿Estás creciendo delante de Dios? ¿Se te ve cada día más maduro? Yo les observo muchísimo a todos ustedes, sobre todo cuando cantan, cuando adoran. Les observo a todos muchísimo. Oigo vuestras oraciones, vuestras conversaciones, cuando entráis, cuando salís. ¿Qué es lo que os preocupa? ¿Cuáles son vuestras peticiones de oración? ¿A qué dedicáis vuestro tiempo libre? Porque ahí es el reflejo de cómo está nuestra relación delante del Señor. A veces hay creyentes que cuando te acercas a ellos solamente hablan del Señor. Y hay otros creyentes que te acercas y nunca te hablan del Señor. Te hablan de otras cosas, pero no del Señor. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estás cada día más seguro, más firme en las cosas del Señor? ¿Estás titubeando todavía en las cosas del Señor? ¿Lo tienes claro? ¿No lo tienes claro? Esta gente dedicaba tiempo no solamente a las relaciones entre ellos,
sino dedicaban tiempo a conocer la doctrina, a conocer la palabra, a conocer la verdad, a crecer en las cosas del Señor. No les preocupaban otras cosas. Fíjate que dice la Biblia que, versículo 45, no lo hemos leído, pero dice que vendían sus propiedades. Esto es increíble. El cristianismo del siglo I, segundo y tercero no tiene nada que ver con el cristianismo del siglo XXI. Si cualquier creyente del siglo I entrara a un culto de nosotros y observara nuestro estilo de vida, seguramente se quedaría tremendamente sorprendido de ver cómo vive un cristiano del siglo XXI en comparación con cómo vivía un cristiano del siglo I. Aquellos creyentes, dice, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es increíble, ¿eh? Esto pasó en un momento determinado de la historia de la iglesia. Y no lo cuenta como algo negativo, sino como algo que le da, en cierto sentido, gloria y reconocimiento al crecimiento de la iglesia. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y ahora viene, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que todavía el Señor tiene que añadir a muchas personas a su iglesia, pero fíjate que la añadidura a la iglesia viene al final. No dice que se añadía mucha gente a la iglesia y después te dice cómo vivían, cómo hablaban, cómo eran, sino al revés. Primero te dice cómo vivían, cómo se comportaba esa gente de cara a la sociedad, y al final, digamos, como resultado, como fruto de esa vida, venía el crecimiento. Y creo que aquí tenemos mucho que aprender nosotros los cristianos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la Biblia nos enseña que no tenemos nunca que olvidar nuestras raíces. Cuando el cristianismo nació, cuando el evangelio comenzó a ser predicado en la ciudad de Jerusalén y se expandió por todas las naciones de la tierra, por los 5 continentes de este planeta, la Biblia nos enseña que los creyentes en aquel tiempo eran cabeza y no eran cola. La Biblia nos enseña que las autoridades estaban preocupados por ellos, no ellos por las autoridades. La Biblia nos enseña, y hoy lo leía, que eran las autoridades que les llamaban a ellos y no ellos quienes llamaban a las autoridades. Llegaron a ser una amenaza, llegaron a ser envidiados, llegaron incluso a azotarlos, a encarcelarlos, a torturarlos y a prohibirles que no predicara más el evangelio en la ciudad de Jerusalén. Pero encontramos frases, todos conocemos aquella expresión de Pedro y de Juan cuando dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no podemos dejar de anunciar y de predicar aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Los azotaban y dice que salían del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por Cristo. Llegaban al lugar donde estaban reunidos los hermanos, contaban las novedades, les decían: mira, nos han dado una paliza, nos han prohibido esto, nos han dicho esto. Pero dice que se juntaban, oraban, y dice que cuando terminaban de orar, dice que el lugar donde estaban temblaba. Y pedían denuedo, en otras palabras, no tenían miedo a las amenazas de las autoridades, pedían que con más denuedo predicaran la palabra. Pedían también que se hicieran señales, milagros y prodigios mediante el nombre de Jesucristo, de tal manera que ellos entendían que aquella oposición era el ambiente idóneo para que se marcara una diferencia en la ciudad donde ellos vivían, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Cuando llegamos a la frase y se juntaban para el partimiento del pan, no solamente es que comían juntos, y es verdad que comían juntos y tenían cada día especie de ágapes y comilonas y lo pasaban de maravilla los creyentes, sino que también algunos comentaristas dicen que ellos, recordando la última cena que habían celebrado con el Señor, donde vieron que ese pan y ese vino representaba algo que nunca se les había dicho ni enseñado, los comentaristas dicen que no solamente, repito, el partimiento del pan se refería a que comían cada día juntos, sino que también participaban muy frecuentemente de lo que representa el pan,
y de lo que representa el vino. Amados hermanos, en esta tarde tenemos una oportunidad de oro, no solamente de poder estar juntos y de alabar al Señor, cosa que ya hemos hecho, sino de volver a recordar otra vez, a través de estos elementos, como es el pan y como es el vino, la obra más maravillosa de todas cuanto Dios ha hecho. Nos quedamos sorprendidos cuando comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a ver cómo Dios creó con el poder de su palabra estrellas, galaxias y todo lo que existe. Nos quedamos sorprendidos ante los milagros que vemos en el libro del Éxodo, cuando vemos cómo el mar se abría, cuando vemos cómo el maná caía, cuando vemos, hermanos, que en pleno desierto el Señor les mandaba codornices para que comieran y vieran que no importa que no hubiera tiendas o supermercados, el Señor estaba con ellos, y donde Dios está, toda necesidad es suplida por el poder de Dios. Cuando no tenían agua, allí el Señor les mandaba agua. No había nada ni nadie que pudiera detener al pueblo del Señor. Nos quedamos realmente sorprendidos de la cantidad de milagros que vemos a lo largo de la Biblia. Pero lo más grande y lo más importante de todo lo que Dios ha hecho fue mandar a su Hijo para que muriera por nosotros de aquella manera. Quiero leerles unos versículos del libro de los Hechos, capítulo 2, donde son palabras cargadas de un poder profético impresionante por parte de la boca de nuestro querido rey David. Son citadas por el apóstol Pedro cuando predica en el día de Pentecostés y dice, Hechos capítulo 2, verso 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente David no está hablando de sí mismo, porque David murió, no resucitó, y como cualquier cuerpo se tuvo que descomponer. Por lo tanto, él no está hablando de sí mismo. Pero cuando él dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, lógicamente se está refiriendo al Mesías. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Podemos decir de alguna manera, y dice la Biblia que así fue, que el rey David vio proféticamente, por la fe, los tiempos y la obra del Mesías en el siglo I, aunque no vivió en ese tiempo. En uno de los muchos salmos que él escribe algo tremendo, y también es citado en el verso 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, como en español aparece dos veces la palabra Señor, dijo el Señor a mi Señor, es como decir, bueno, pero esto es una especie como de contradicción, ¿no? Entonces busqué el texto en el Antiguo Testamento, que precisamente es un salmo, y cuando dice, dijo el Señor, el nombre que aparece ahí, cuando dice, dijo el Señor, es el famoso nombre de Dios, ese nombre, ¿verdad?, formado por esas 4 letras, Yod, Hei, Bad, Hei. Ese Dios, el eterno, al que aquí llaman el Señor, pero que no pone Señor, sino pone el nombre propio de Dios, le dijo a mi Señor, y ahora pone Adoní. El segundo Señor, la segunda vez que aparece el nombre Señor es Adoní, que es mi Señor. Pero la primera vez que aparece la palabra Señor no es la misma, sino que la primera vez es el nombre propio de Dios, y la segunda vez que aparece la palabra Señor es mi Señor, es decir, Adoní. Es decir, que Dios, el creador del universo, le está diciendo al Señor de David, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando estaban apedreando a Esteban, lean el mensaje que da Esteban antes de morir, es impresionante, ¿eh? Es un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al Señor Jesucristo, que no tiene desperdicio.
Dice que mientras lo estaban apedreando, él dice que vio el cielo abierto y vio sentado a la diestra de Dios a su Señor, al Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y es eterno. Porque si el día de la ascensión, y hace más de 2000 años que esto ocurrió, subió y se sentó a la diestra del Padre y hasta el día de hoy no ha venido, quiere decir que lleva 2000 años después de su bendito día de resurrección sentado a la diestra del Padre, para que algunos digan que Dios no tiene un hijo, para que algunos digan que el Hijo es un ser inferior al Padre, sino que el Hijo goza del mismo reconocimiento, del mismo honor y de el mismo nivel de adoración que recibe el Padre. Y el Padre lo que está haciendo es poner a todos los enemigos de su Hijo bajo el estrado de sus pies. Y dice, sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros lo humillasteis hasta lo sumo, ya no se podía humillar más. Pero Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo, le ha hecho Señor, le ha hecho Mesías y lo ha sentado a su diestra hasta que todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Cuando esta gente conocedora de la Torá, cuando esta gente conocedora de todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, oyó esto y entendieron la obra tremenda de Dios, verso 37, dice que se compungieron en sus corazones. Fueron sacudidos internamente de tal manera que ahora es como que el velo es quitado delante de sus ojos y ahora entienden que aquel que crucificaron, aquel que mataron, no era un loco, no era un charlatán, sino es aquel que le están diciendo, ha resucitado, es el Señor, es el Mesías y está sentado a la diestra del Padre. Cuando ellos oyen eso, le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? La que hemos liado. Tantos siglos esperando al Mesías. Y ahora que vino, lo matamos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Hay alguna forma de solucionar este desastre que hemos cometido? Y Pedro les dice, arrepentíos. Cambiar de vida. Arrepentíos. Dar marcha atrás. No sigan por la misma camino. Arrepiéntanse. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora viene la palabra de aliento, siempre viene después del juicio el aliento, la restauración, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta frase me ha impactado muchísimo, porque Pedro llamaba a la generación en la cual a él le tocó vivir, generación perversa. Jesús dijo lo mismo, ¿os acordáis? Esta generación mala y perversa es la generación que busca señales, pero no se le permitirá ver ninguna señal más la señal del profeta Jonás. ¿Os acordáis de aquella conversación, verdad? Ellos consideraban que su generación era perversa, que era maligna, que era incrédula, que era dura de cerviz. Y mi pregunta es, ¿y la nuestra? ¿Y cómo es nuestra generación? ¿El mundo en el cual vivimos hoy en día es diferente? ¿Hay más bondad, más misericordia, más perdón, más amor, más comprensión? Es todo lo contrario. La maldad se ha ido aumentando de tal manera que hemos oído y seguiremos oyendo lamentablemente cosas cada día terribles, de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que una persona civilizada, una persona con un mínimo de sentido común pueda ser capaz de hacer eso? Amados hermanos, quiero terminar diciendo algo. En otro mensaje que ya analizaremos Dios mediante, el apóstol Pedro dijo que el Señor Jesucristo tiene que volver otra vez. Dice que lo tienen retenido, está aguantado en el cielo. Primero, como hemos leído, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero vamos a ver, Dios mediante, un ingrediente muy interesante. Y dice que Él no vendrá hasta que comiencen a producirse o se produzca la restauración
de todas las cosas. Y ahí comienza este hombre a hablar de cómo Dios va a restaurar algo que nos puede chocar, como el famoso tabernáculo caído del rey David. Dice que Él restaurará el tabernáculo caído del rey David. Y dice que no podrá venir hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto restaurar en este tiempo? ¿Qué es lo que está tratando de restaurar el Señor en esta generación? Que de momento somos la más cerca de su venida que ninguna otra. ¿Qué es lo que Él está tratando de restaurar en nosotros, en su pueblo, alrededor de la tierra? Si todavía no ha venido, es porque aún ese proceso de cambio, ese proceso de restauración aún no se ha concluido. Luego Él está trabajando, Él está haciendo cosas tremendas. Y la tierra, las sacudidas que está dando, los dolores de parto de la tierra, de terremotos, de huracanes, de tsunamis y de cosas que están ocurriendo, son las señales de los últimos tiempos, que la tierra está con dolores de parto, gimiendo y anhelando que su Redentor y que su Creador venga pronto. Y dice que así también tenemos que gemir todos y cada uno de los que amamos y honramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche me gustaría que cerráramos nuestros ojos un instante, y cuando nos acerquemos a este momento tan importante en la vida de los hijos de Dios, como es compartir el pan y el vino, primero lo hagamos sabiendo lo que representa. Detrás de este pan y de este vino hay mucho amor de Dios, hay mucho sacrificio. Detrás de este pan y de este vino hay toda una obra que se organizó en la mente de Dios en la eternidad y que se fue desarrollando con el paso del tiempo hasta llegar a su culminación en la vida de Jesús. Detrás de este pan y de este vino hay muchas profecías que se cumplieron, muchas vidas que fueron transformadas, gente que fue llamada, gente que fue rescatada de la fauce de los leones, del fuego, de la muerte, para que pudiéramos llegar al día de hoy y decir que por fin todo se cumplió al pie de la letra. Nada quedó por cumplirse. Cuando Él muere en la cruz, Él pronuncia la famosa sentencia: consumado es. Ya está, basta. Ahora podemos entender, cuando leemos la carta a los hebreos, los grandes conocedores de la palabra del Antiguo Testamento, como dice el autor: vosotros sabéis perfectamente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Si así fuera, no se tendrían que presentar generación tras generación, año tras año, los mismos sacrificios. Pero esos sacrificios, esos animales inocentes que ocupaban el lugar del pecador, simplemente tapaban, cubrían, sustituían temporalmente, hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios con su sangre y borrara todos nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, ya no matamos animales para recibir perdón de pecados, no, porque la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, una vez y para siempre. Aleluya. Y todo eso lo vamos a recordar esta noche con este pan y con este vino, símbolos de su cuerpo, de su sangre derramado por nosotros en la cruz del Calvario.